12 del mediodía con 16 minutos en toda la República Oriental del Uruguay y recibimos con mucho gusto a nuestro próximo invitado. Se trata de José Carlos Maía, diputado del Frente Amplio. ¿Cómo le va, Maía? Bien, Bienvenido. ¿cómo está usted? Bien, por suerte. Me alegro. Un gusto verlo otra vez. Estamos hablando de fútbol antes. Estamos hablando de fútbol, de nuestras religiones. Exactamente. El diputado de Nacional, yo soy de Peñarol, pero Bien, una charla tranquilazo. con mucha tolerancia, como debe ser. Bueno, Maía, usted también es otra de las personas que viene, por ejemplo, por Maldonado, no solamente en campaña electoral, hemos hablado con usted en más de una ocasión, lo que valoramos especialmente. Hoy el objetivo central es explicarle a la gente por qué hay que derogar estos 135 artículos. Sí, es una contrarreloj, porque no es una tarea sencilla, ni para nosotros, que promovemos el sí y la eliminación de esos artículos, ni para quienes lo defienden. Por una sencilla razón, porque son materias muy diversas, de una ley de urgente consideración, que obviamente es constitucional, pero que se utilizó, se la llevó a extremos, porque siempre se utilizó históricamente para cosas puntuales y concretas, y ahora es un popurrí de temas, el referéndum lo es también. Entonces esto te hace, digamos, hay, entre comillas, un pecado de origen, en el sentido de que las leyes de urgente consideración, si entran y no se tocan, salen como vienen. Entonces nos estresó el funcionamiento parlamentario, llevó a que se debatiera menos, que se consultara menos, y eso generó, me parece, una sensación de que no estaba bien proceder con leyes programáticas con esa metodología, que no es lo mismo que esos temas se traten en comisiones. Bueno, a eso nosotros creemos que es parte de lo que la sociedad quiere parar, en el sentido, bueno, hay derecho a hacer, pero no queremos de esta forma, y por eso la sociedad se pone en alerta. Y lo segundo es tratar de alguna manera, de despartidizar o de sacar de la contienda gobierno-oposición esto, porque si bien hay una diferencia concreta en materia de 135 artículos, desde nuestra opinión, por lo menos la mía, no es un referéndum sobre el gobierno de la calle Pou, ni sobre la oposición, es tomar posición sobre una serie de artículos, sobre seguridad, educación, inclusión financiera, colonización, de todo ahí adentro. Pero algunos ejes son los claves, ¿no? Dentro del Frente Amplio hay posiciones diversas, ¿no? Respecto a recién estuvo el intendente de Salto, que entiende que termina siendo una elección de medio término, como un escrutinio al gobierno. Algunos votarán a conciencia, que son los menos, según las encuestas. La gente no está informada sobre la LUC, no ahora, sino desde siempre. Y, bueno, muchos van a votar por cómo se sienten con el gobierno, la afinidad que tengan o no. Termina siendo, sí, de alguna manera, una prueba al gobierno, ¿no? Eso juega, pero no es lo que se pone a consideración. Exacto. Hay factores subjetivos, yo qué sé. A mí me gusta decir, en el sentido figurativo, ¿verdad?, que capaz que las góndolas del supermercado, ahora con todo el dispare de precios que se dio, yo qué sé, la carne, los huevos, todo, genera una situación de malestar y de situación de inconformidad. Es un dato objetivo ese. Lo que uno trata de hacer en este caso es de conversar a través de los medios y con la gente mano a mano, decir, bueno, mire, acá pasa esto. En materia de seguridad están proponiendo esto, para nosotros no está bien. En materia de educación están proponiendo esto, para nosotros va por el otro lado. Esos son los argumentos que uno trata de focalizar. Después, en esto no coincido que sea una elección de medio término, porque al día siguiente tenés la mañana siguiente, como día general, y me suscribo más a lo que vi hoy de mañana, porque no lo vi en vivo, estaba en otra actividad, de lo que decía Orsi, que decía, bueno, mira, pasa el 27, nosotros apostamos que se eliminen estos artículos para pasar raya y decir, bueno, busquemos soluciones en temas estructurales del país que nos involucren a todos, aunque sea un mínimo común denominador, en educación, en seguridad y en otras áreas. Nosotros apostamos a que eso sea posible, pero para que sea posible hay que votar que sí. Orsi se refiere al intendente de Canelones, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que tengo familiaridad en el sentido que lo conozco mucho. Claro, claro, Entonces, pero no. yo quería hacer el apunte, aprovecho, porque tenemos al Luis Orsi, que es un mentalista. No diga.
y que a mí me llegó la predicción de Luis Orsi, que hizo un diagrama el 22 de febrero, creo que fue, tengo la fecha aquí, déjeme que lo busque aquí, uno cuando se pone a buscar algo. Pero dígalo de memoria, que se debe acordar. No me acuerdo, claro que No me sé. acuerdo, pero lo quiero leer. Ah, está. Esto lo hizo el 21 de febrero. Luis Orsi, mentalista, predicción. Y de forma silenciosa, el 27 del 3, el gobierno uruguayo sí va a ser calificado por su gestión y verá que no hay otros 5 años de gobierno. Yo qué sé. Es una predicción, lo enrabo ya que mencionó a Orsi. Yo conozco al otro Orsi, que bueno, que lo conozco además profesor de historia como yo y nos conocemos hace años, más allá de la política. Sí, claro, claro. Ahora, obviamente usted señalaba los grandes capítulos, ¿no? Educación, seguridad, vivienda, inclusión financiera, colonización, adopciones. Es una ensalada, o sea, es de todo. Creo que era Mujica que decía, bueno, se mezclaron el chorizo no sé cuánto con la adopción, o sea, es una cosa que es de todo. Uno no sabe cómo vestirse para ir a esa fiesta, ¿no? Si ir de short, de traje. Pero en definitiva yo creo que en eso ambos comandos coinciden. La educación es uno de los temas centrales, tanto que hablamos de que en la educación nos va la vida como país, y acá hay, de los 135 artículos, 34 son vinculados a la educación. Yo tengo aquí la LUC, esta es la LUC, y aquí tengo los capítulos específicos de educación, que de repente me parece que usted, además de que como parlamentario domina toda la ley, suponemos, pero como docente debe tener una mirada especialmente crítica sobre la educación. Yo tengo acá los artículos, de repente, ¿a cuál le parece a usted que hace más ruido? A mí me parece, a ver, me tocó estar en la comisión que analizó la ley de urgente consideración en el Senado cuando entró. Sí. Entonces, de esa manera, pude ver más de cerca, capaz que otros parlamentarios, porque bueno, estaba todos los días de las 8 de la mañana hasta la noche metido en el tema. Entonces, como que tenemos Pancha internalización. Sánchez capaz que sabe más que usted porque estaban diputados y en senadores, Sí, ¿no? agarró de los dos lados, eso es verdad. Esa es la verdad. Pero sí, fue él, sí. Estaba pensando en Sabini también. Pero voy a esto, pues yo no me distraigo. Perdóneme. El asunto, a ver, yo creo que para que la gente tenga los elementos, ¿no? Nuestro punto de vista es este. En materia de educación, en primer lugar, se le da un peso al Ministerio de Educación y Cultura que, en mi opinión, más allá de lo que la Constitución establece. ¿Por qué? Porque nos podrá gustar o no cómo es el sistema educativo del Uruguay, pero la Constitución establece que la ANEP tiene niveles de autonomía quizá como ningún órgano del Estado, ningún ente. Y el Ministerio de Educación en esos artículos juega un rol muy importante, por ejemplo, vinculado a la formación docente, donde no define, porque se ha dicho en el spot publicitario del propio Ministerio que había, digamos, que salías con título universitario. Eso no es así. El artículo dice que vos podés tener, ¿qué es lo que está pasando? Cursos que te habiliten acreditación de saberes. Exacto, pero eso no está definido. Si es, por ejemplo, para todos los maestros, para todos los profesores, para todos los egresados de INET, o sea, es muy parcial. Segundo, se establece el sistema de educación y no el sistema de educación pública, se elimina la parte pública. Eso no quiere decir que se privatice, está claro, ¿verdad? Buen punto. Quiere decir que se prioriza lo privado. Se lo jerarquiza siendo muy desigual, porque en Uruguay, quizá menos en el área metropolitana, pero en general es promedialmente el 85% de la gente envía a sus hijos a la educación pública, por la razón que fuera, y el 15% a lo privado. Entonces, si vos en el sistema le das el mismo peso al privado que al público, jerarquizás en este caso al 15 respecto al 85. Y eso para mí queda en el diseño de la ley. Después, obviamente nosotros discrepamos con que se haya eliminado la participación de los docentes en el Consejo de Secundaria, de Primaria y de UTU. Creemos que tienen que estar involucrados, porque son los que te llevan al aula lo que vos pones en papeles. Ahí hay una, en lo que significa la lectura de la ley, que de repente puede quedar allí, ¿no? Diciendo, bueno, pero acá el texto actual incluye a los docentes, habla de que los docentes participen. Entonces, por eso quería profundizar un poco más. No sé si usted recuerda el número del artículo. No, pero igual no importa porque podemos hablar de los conceptos, porque ahí está, si nos metemos en eso, capaz que nos enredamos. Sí. Lo mantiene a nivel de Codicen.
Es más, hubo elecciones hace poquito y creo que las listas impulsadas por los gremios sacaron 70-30 de apoyo de los funcionarios en general. Ahí sí se mantiene. Donde se elimina es en la conducción del Consejo de Primaria, del Consejo de Secundaria y de UTU, donde nosotros creemos que deben estar porque es el lugar donde se aterriza en el subsistema lo que pasa en la escuela, lo que pasa en la UTU, lo que pasa en el liceo. Tenemos una concepción distinta de la participación de los involucrados en la gestión. Ahí hay una diferencia de concepto, entre este caso entre gobierno y oposición. Y hay un cuarto capítulo, trato de ser sintético porque me parece que es lo que debo hacer, que tiene que ver con el artículo, en este caso 193, que refiere una parte de él al rol de los docentes y de las direcciones de centro. Palabras más, palabras menos, lo que hace es que el Codicen faculta en una cadena que termina en la dirección del liceo, de la UTU o de la escuela, porque dice de centro de estudio, capaz que es el literal F, te lo digo de memoria, pero no importa si es ese o no, lo importante es el concepto. Buena memoria, ¿eh? Sí, algo. El Consejo Directivo Central de la ANEP podrá disponer condiciones de orden funcional, exacto, como el compromiso con una metodología de trabajo, proyecto centro educativo, para el acceso o permanencia en un lugar de trabajo específico. También podrá delegar esta atribución en las direcciones generales o en las direcciones de los centros educativos. Entonces, como se verá en la lectura, te agradezco, el podrá siempre es facultativo. Podés hacerlo o no podés, no te obliga, pero te da la potestad, claro, porque te da la habilitación a hacerlo. Entonces, durante largos años los docentes eligen en función, yo conozco más secundaria que otros, pero primaria es estrictísimo que sos egresado, maestra o maestro y concursás. En secundaria por asignaturas tenés también concursos o tenés órdenes, y vos elegís en donde sea, del departamento que te toca, elegís los lugares. Esta redacción habilita y le da posibilidades a la dirección del liceo o de la escuela o de la UTU a tener una influencia muy importante porque da esa facultad a que tú como docente, si estás en tal, tengas que adscribir a la metodología de estudio o al proyecto de centro. Y yo creo que primero está mal que esté en una ley. Eso tiene que ser una definición técnica porque es muy variable. Y me gusta poner este ejemplo. La generación mayor a nosotros dos te enseñaba mucho en la escuela no solo escribir sin faltas, sino con determinada caligrafía. La que vino, entiendo por lo menos de mi generación, quizá la tuya también, era escribir sin faltas y te marcaban. Después pasaron muchos años y vino una nueva tendencia que era importante que aprendiera y si tenía faltas o no, no era lo principal. Y después lo agarrábamos en el liceo, nosotros gastábamos las maestras, mirá cómo escribe fulano y tal. ¿A qué voy? Yo no voy a hacer un análisis técnico en esto porque, bueno, por algo están las corrientes pedagógicas y tienen sus fundamentos. Sí digo que eso es una disposición que tiene que dar propia la ANEP y no ser inducida por la ley. Entonces, creo que y utilizo la palabra creo porque no quiero ser enfático en el sentido de termina, para ser muy honesto intelectualmente, pero lo que da son condiciones que para mañana un director de liceo o de UTU en un pueblo muy lejano, bueno, pueda tener factores subjetivos para la continuidad o no, o para la promoción o no, de un profesor o una maestra en un centro de estudio. Y eso le quita garantías a los trabajadores de la ANEP, porque vos no sabés dónde vas a terminar con tus horas de física, de historia, de matemática, o si vas a tal escuela, o cuál va a ser tu relación con el centro de estudio. Esas cosas pasan. Entonces, esa es una de las razones por las cuales creemos que no está bien. Y las transformaciones de la educación, que estamos todos de acuerdo que hay que hacer, todavía estamos por verlas. Yo no soy debe de hace años, ¿no? Sí, pero yo no soy tan severo con el gobierno porque entiendo que la pandemia les afectó muchísimo, es decir, el impacto gigante. Yo no soy severo en esos términos, ¿verdad? Porque no todos lo dicen, ¿eh? Bueno, pero digo del Frente Amplio. Pero quiero decirlo. Habla muy bien de usted. Quiero decirlo con todas las letras. Lo que sí creo es que tampoco me gusta que se generen expectativas sobre cosas. Me molesta también mucho cuando comparan 2019 con 2020-2021, cuando
es muy distinta la cosa. Ejemplo, vos en el 19, si te ibas a 3 materias o a 4 materias, no pasabas. En el 2020 y el 21, si te vas hasta 5, hasta 6 es el tope, pasás. Y está bien que se haya hecho ese cambio porque fue tan grande el pasar a tener clase de tu casa al aula que no tenés que el estudiante pagar eso, en el sentido sufrirlo. Yo estoy de acuerdo con ese cambio que impuso el gobierno. Lo que no me parece es que tú puedas comparar la promoción de un año en que el arco es más grande con el arco es más chico. Hay que ser muy honesto intelectualmente en esto. Agrego, los centros María Spínola, que el presidente los nombró en el discurso, primero, es una curiosidad, tienen el mismo plan de estudio, programa, que los de la administración del Frente, es el plan 2006. El Frente empezó en 2005, en 2006 cambió los planes, es el mismo plan. Se le agrega que algunas cuestiones más, porque son más horas en las aulas, son 7 horas, y la alimentación, pero el mismo plan de estudio. Son 12 en todo el Uruguay. Eso es más o menos el 3% como máximo de los centros de educación media que hay en el Uruguay y además en los mismos infraestructura física que existía. Y la proyección que tiene Codicen es ir hasta ser en los 5 años 60. Está bien lejos de los 136 que dijo Talvi, ¿no? Eso es un avisito del pasar. Pero pongamos 60, ¿verdad? 60 serían aproximadamente el 12% del total de los centros de estudio de educación media. La pregunta es, si tenemos el diagnóstico que hace mucho tiempo hay problemas en el resultado educativo de la educación media, ¿está bien ponernos como batir tanto parche cuando aspiramos a solucionar el 12% o a trabajar el 12% y el otro 88% quedó afuera? Son cosas que por lo menos hay que preguntarse. O sea, hay que valorar las cosas que se hacen, pero no hacer de eso que es el sumum de los cambios. Va a haber un cambio programático en la currícula en este año, pero entiendo que se va a empezar a aplicar en el 2023. No sé si en todo el país. Entonces, creo que hubo un desfasaje muy grande entre señalar lo que estaba pasando como negativo y eso estuvo muy alto, y las respuestas, desde el punto de vista de los cambios programáticos, son todavía muy incipientes. Entonces, la LUC lo que cambió es el diseño institucional. Ahora, los contenidos curriculares, que son los que vos ves, y ni que hablar, que ahí sí tenemos diferencia del tema de recorte de horas, del congelamiento de los salarios, una cantidad de cosas. Bueno, es el texto y el contexto que uno analiza, por lo menos en materia educativa, que es lo que yo no tengo especialización extrema porque me he dedicado a la actividad política en general, aunque nunca dejé la pata docente, salvo este año y medio que no pude dar clase. Lo debe extrañar. Horrible. Tengo una gana de clase como el abrazo con los amigos, ¿no? El estar con los estudiantes y los colegas. No pude. Porque, a ver, lo mío era entrar a clase y salir, un grupo solo. Y estaba la carrera y ir con la clase era una burbuja, ¿viste? Pero no pude este año y medio porque no se dieron las circunstancias. Ya va a poder en el 23. Ahora en el 22, ¿no? No pude, no elegí para este año. No eligió para este año. Porque no estoy en una situación de poder proyectar algunas cosas y entonces dije no. Prefirió decir paso. No quiero no cumplir. Bien. Diputado, la verdad que es un gusto recibirlo aquí en este programa, muy, muy amena la charla, muy informativa, porque el tema es hablar con honestidad, como usted lo subrayó, y con claridad para que la gente entienda, porque yo le doy este libraco a la gente, que la gente accede porque es público, y no lo entendemos, necesitamos que nos expliquen las cosas, ¿no? Y para eso los actores políticos, quienes estuvieron en la cocina de esta ley, es muy importante que así lo hagan. Le agradezco muy sinceramente su presencia aquí en nuestro programa. Le agradezco la oportunidad y bueno, es la oportunidad de dar el punto de vista de uno y que la gente después decida. El tiempo fue escaso, lo sé, pero en televisión... Es así. Hay una frase que no sé si escuché alguna vez, el tiempo es tirano, esa cosa. Tal cual. Gracias, María. Gracias a ustedes. Móvil en vivo, Laura, adelante.
Gracias, Marce. Bueno, para cerrar el móvil de hoy no podíamos no venir por las famosas letras volumétricas aquí en Piriápolis. Están ubicadas en la Plaza Armenia y además son unas letras que tienen un detalle muy particular porque, como ves, están intervenidas. Esto fue una intervención que realizó Walter Blanco el año pasado, una intervención muy linda porque no fue él solo, sino con niños también de la escuela aquí en Piriápolis. Así que bueno, decíamos con Marcelo, vamos a buscar un lugar lindo para despedirnos y qué mejor que con esta postal que seguramente debe estar en varias casas, no solamente de nuestro país, sino de turistas que vienen por aquí a sacarse una foto con las letras. Y bueno, y no puedo ir tampoco sin decir que en Maldonado nos encantaría tener unas letras como estas. Todavía no se ha encontrado el lugar, seguramente ya se encontrará para poder sacarnos una foto, o terminal, quien te dice algún móvil también así, ¿no? Con que diga Maldonado, me encantaría. Sé que a vos también, Marce. Nada, simplemente despedirnos, gracias por habernos acompañado hasta virtualmente hacia Piriápolis y nos reencontraremos con el móvil mañana. Suspicazmente estaba sentada en la letra L de Piriápolis, ¿no? Obviamente. Cuando pongan las letras de Maldonado, yo voy a estar al lado de la M, aunque perfectamente tengo 2 letras del apellido allí en el nombre del balneario, ¿no? Así que perfectamente puedo ubicarme allí. Pero bueno, el tema de las letras volumétricas de Maldonado, mira, ahí va, es esta Laura. ¿Sabés por qué me senté, Marce? Porque mirá el tamaño de la letra. Si me paro, quedo muy en evidencia. No, bueno, pero... ¿Y qué? ¿Por qué? Y no sabemos el tamaño de las letras. Las letras pueden medir 1,74. No tengo idea cuánto miden las letras. Ah, ponele. Claro. Ponele que mide 1,80. Bueno, Laura, nos tenemos que ir. Ya entró la producción, la asistencia de producción a mostrarnos un reloj. No sé, mensaje subliminal. Gracias, Laura. Un beso grande para vos. El abrazo para Marcelo Biurrun. Gracias por el trabajo. Y nos vamos. Nos vamos. Ah, no, tanda, perdón. Lo que pasa es que me apuran tanto que creo que me tengo que ir. Sí, pero a una pausa, ya volvemos.